Hola, un interesante debate sobre el derecho a la privacidad de los servidores públicos generó una fotografía que incluimos en nuestra sección de informaciones de pasillo, el Alto Turmequé de los domingos. Puede y debe publicarse una conversación privada de un funcionario en un recinto público y, claro, sobre un tema que involucra sus funciones públicas y eso tiene un interés noticioso. Es lo mismo si esa conversación es a través de un chat del teléfono o simplemente, por ejemplo, como ha pasado muchas veces porque se queda abierto un micrófono sin darse cuenta o algo por ahí. Ese tipo de preguntas surgieron porque el domingo pasado en el Alto Turme que publicamos una fotografía que tomó uno de nuestros reporteros gráficos desde la parte de arriba en una sesión del Congreso del teléfono de quien era la figura central de ese día, digamos, el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyo nombramiento rechazaron varias mujeres congresistas por medio de una carta y además, pues ese día hubo pancartas expresando dicho rechazo allí en ese recinto del Congreso. Una de esas congresistas era Catherine Miranda y ese chat del ministro era una conversación precisamente con ella. Era entonces un chat, digamos, entre dos protagonistas del día político, hablando de si se podían saludar o no ese día como lo hacían antes cuando eran colegas en el Congreso. Muy válido el debate de si eso era suficiente para exponer una conversación privada. Y tan válido es ese debate que aquí adentro lo discutimos. Les cuento una infidencia aquí y es que ese día que se tomó esa misma foto fue propuesta como posible portada del periódico para el día siguiente. En ese momento veté esa opción porque no me parecía que fuera un tema tan importante pues como para llevarlo en la portada del periódico y de todos modos pues había un tema de privacidad ahí. Sin embargo, cuando se volvió a proponer al final de la semana para ir en el Alto Turme, que ahí sí le di el visto bueno. ¿Por qué? Bueno, porque si bien sigo pensando que no era una revelación trascendental, digamos, también pienso que dado el contexto de ese chat, pues sí refleja de alguna manera el juego de apariencias que utilizan los políticos y es justo que los ciudadanos lo conozcan. Ese derecho a la información creo que está por encima del de la privacidad de unos servidores públicos chateando en un recinto público donde se sabe que hay cámaras por todos lados y además hablando sobre un tema que estaba ese día en la agenda pública y del cual ambos eran protagonistas. Bien dicen que cuando hay una información a la que tienen derecho los ciudadanos, pues los funcionarios carecen de vida privada. Eso no quiere decir que no sea muy válido el debate. De hecho, dentro del equipo del periódico hay varios miembros muy críticos de la decisión. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Los leo en los comentarios. Donde sí hubo unanimidad fue entre nuestra audiencia caribe. Y la verdad es que me sumo a su jalón de orejas por un maltrato imperdonable al mote de queso. Además, preciso en la noticia que informaba que había sido escogido el mote de queso como una de las mejores sopas del mundo. @tamarindo en flor, de paso, lindo nombre ese. Le cuento que no llegué a jalarle de manera real las orejas a Tatiana, como usted lo solicitaba, pero no hubo necesidad tampoco porque de inmediato entendió que debíamos cambiar esa imagen. Y no solo por su jalón de orejas, sino porque en respuesta al post de Instagram tuvimos un lindo despliegue de fotos de motes de queso al que incluso yo contribuí con una foto del que hace doña Leis, oriunda de Sahagún, en mi casa. Gloria al mote de queso. Amén. Y vamos con los palabras de don Jairo Alberto. 22 nos pescó esta semana. De esas palabras inventadas en el periódico impreso, escogí como ganador de esta semana, en realidad, al artículo donde no supimos cómo escribir finalmente Regiotram. Así, Regiotram en una sola palabra lo pusimos bien en el título y en algunas otras partes, pero después en el título de la infografía lo convertimos en Regiotram, dos palabras, y luego en el texto se convirtió en Retriotram. Y por si fuera poco, un palabra adicional creamos en el destacado de ese mismo artículo cuando hablamos del corredor Ferrero. Lástima, era un buen informe, pero si ni el nombre del proyecto del que hablamos sabemos escribir bien, pues
perdemos un poco de autoridad para informar sobre él. Bueno, no es más, nos vemos, chao.